Ya. Hola, ¿cómo están? Continuamos con los ejercicios de repaso del taller número 7, ¿sí? Que corresponde a la parte de electricidad. Bueno, los primeros 4 ejercicios, que serían A, B, C y D, son ejercicios bastante simples en cuanto a su resolución, siempre aplicando para poder fijar el concepto de potencial, corriente y resistencia para un circuito, ¿sí? Entonces, simplemente les voy a comentar porque ahí ya tienen las soluciones, es bastante sencillo, así que lo que más remarco es recordar las unidades, recordar que el potencial para un circuito o la diferencia de potencial entre ambos extremos del circuito es igual al producto de la corriente por la resistencia del circuito. Y la diferencia de potencial las medimos en volt, ¿sí? Tenemos la corriente en ampere y la resistencia en ohm o ohmios. Volt en realidad ponemos la B, ¿sí? Bueno, de acá vamos a ir despejando lo que necesitemos. Si necesitamos despejar la corriente, ¿sí? Vamos a pasar la resistencia al otro lado dividiendo. Y nos va a quedar así. Si necesitamos calcular la resistencia, vamos a pasar la corriente dividiendo el potencial. Y nos va a quedar de esta forma. De manera que podemos calcular perfectamente sin problemas los ejercicios que tienen ahí, ¿sí? Como concepto, bueno, ver que para una diferencia de potencial dada, si esto es constante y una de estas dos aumenta, bueno, la otra va a tener que disminuir, ¿sí? Digamos, para que para que B se mantenga constante, supongamos, en algún ejemplo pueden tener, ¿qué pasa si la corriente aumenta? Bueno, para que el producto se mantenga, la resistencia va a tener que disminuir al mismo grado, para que el producto sea constante. Y de acá observar también que la diferencia de potencial es proporcional a la corriente y es proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta la corriente, aumenta el potencial, si aumenta la si aumenta la resistencia, también aumenta el potencial. O lo que es al revés, podemos decir que I y R son inversamente proporcionales. Si una aumenta, la otra disminuye, ¿sí? Si aumenta la resistencia y disminuye, si aumenta la intensidad o la corriente, la intensidad de corriente, va a disminuir la resistencia. Bueno, eso es para la primera parte de ejercicios, ¿sí? No van a tener inconvenientes. El ejercicio E se refiere a energía y potencial potencia eléctrica. Bueno, ahí en el taller tienen ustedes todas las fórmulas y las unidades. Simplemente remarcar que la potencia, ¿sí?, está dada por la cantidad de energía que se consume en un determinado tiempo. Por lo tanto, esto lo podemos tener expresado principalmente en joule sobre segundo, que correspondería a watt. Por otro lado, de acá podemos, como nos va a servir para algún ejercicio, despejar la energía. La energía va a ser igual a la potencia por el tiempo. Y si eso lo expresamos en las unidades como las teníamos, la potencia en watts y el tiempo en segundos, sería otra manera de medir la energía, watt por segundos, en vez de joule, por ejemplo. Y también podría expresar, en vez de watt, podría poner kilowatt, y en vez de segundo hacerlo por hora, dependiendo de cómo me pidan en el ejercicio. Si ustedes se fijan, el ejercicio dice: calcula la potencia eléctrica de un calefactor eléctrico alimentado a un voltaje de 120 voltios que tiene una resistencia de 50 ohmios. Calcule la energía eléctrica consumida por el motor si ha estado en funcionamiento durante 15 minutos. Las respuestas ya las tienen, pero bueno, repasemos simplemente qué tenemos. Tenemos una diferencia de potencial,
A su vez yo acá les recordé, además de esto, a qué es igual la potencia. También la podemos expresar en términos de potencial y de corriente. Entonces tenemos que la potencia es igual a V por I, que también podemos reemplazar de acuerdo a los datos que tengamos. En este caso no tenemos corriente, en este ejercicio, pero tenemos el potencial y la resistencia. Y si miramos acá, bueno, entonces yo puedo calcular I como V sobre R. Entonces podría venir a la misma fórmula y reemplazar V, y en vez de I pongo V sobre R. Entonces me queda que la potencia es igual al potencial al cuadrado dividido la resistencia. Entonces ahí, bueno, tienen 120 voltios al cuadrado dividido 50, les tiene que dar esos 0,288 kilowatts o 288 watts, ¿sí? Ahí van a tener la respuesta. Y la otra parte pregunta, o sea, por un lado calculamos la potencia y por otro lado la energía que consumió el motor si estuvo en funcionamiento 15 minutos. Bueno, acá lo que tenemos es que la energía va a ser igual a la potencia, que ya la calculamos, por el tiempo. Entonces, acá la respuesta la tienen en kilowatt por hora. O sea que yo podría expresar, igual no dicen qué ponerlo, pero para que ustedes puedan controlar con el resultado que tienen ahí, si lo voy a expresar en kilowatt por hora, bueno, entonces voy a tener que poner la potencia, la voy a poner en kilowatt, que son esos 0,288 que les digo acá. ¿Y cómo voy a expresar el tiempo? Si lo quiero por hora, bueno, entonces voy a decir, bueno, si 60 minutos es una hora, 15 minutos, X, ¿sí? Calculo esto y multiplico ese valor acá. Entonces me va a dar, esto no es un 0, sino es el resultado de 15 sobre 60, ¿sí? 15 por 1 dividido 60. Eso me daría en horas. Este resultado acá, lo pongo acá, y con eso calculo la energía, que debería darme 0,72 kilowatts por hora. Entonces, tener en cuenta bien las unidades y de acuerdo a los datos que tengo voy expresando, ¿sí? Bueno, sigamos con el ejercicio F. Yo acá les puse el gráfico que ustedes tienen ahí de este circuito. Acá tenemos 4 resistencias, ¿sí? La corriente viene así. Entonces, primero tengo que analizar cómo están dispuestas las resistencias para poder calcular sus equivalentes y poder calcular la resistencia total del circuito, que es lo que me está pidiendo, ¿sí? La resistencia equivalente. Fíjense, la corriente viene por acá y acá puede tomar 2 caminos, hacia acá o hacia acá. Con lo cual, lo primero que vemos es que R1, de esta manera lo podemos simbolizar, R1 es paralelo con R2. Después vemos que la corriente, una vez que pasó por acá, también puede ir por acá o puede venir por acá. Y acá pasa lo mismo, ¿sí? Entonces lo que tengo es que R3 está paralelo, ¿sí? Con R4. Y de ahí saco la otra equivalencia, porque veo que es así. Que puede pasar por acá y venir por acá o venir por acá. Entonces, y para acá es lo mismo. Puede pasar por acá o puede venir de esta forma. Entonces, R3 está paralelo con R4. ¿Cómo calculamos resistencias en paralelos? La resistencia equivalente, bueno, de esta forma, ¿sí? Teníamos 1 sobre la resistencia equivalente, por ejemplo, para 1 y 2, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. O, una vez que lo despejo, invierto, ¿sí?
1 sobre es igual a 1 sobre esto, que sería esta fórmula de acá abajo. De las dos formas, o sea, aplicando esta fórmula puedo sacar esas dos resistencias que están en paralelo. Ahora, este equivalente está ya en serie con este equivalente. Entonces, una vez que tenga esas dos, simplemente las voy a sumar y con eso voy a obtener la resistencia equivalente del circuito. Bien, el ejercicio G, lo que tengo es este circuito. Acá lo que veo es que la corriente viene hacia acá y puede pasar por este lado o seguir, ¿sí? Con lo cual ya veo que lo que tenga acá va a estar en paralelo con lo que encuentre más adelante. Pero después, si analizo cada una, veo que acá también puede venir hacia acá o hacia acá. Con lo cual, bueno, acá tengo un circuito en paralelo y acá tengo otro. Y ambas equivalentes están en paralelo. Con lo cual lo que voy a hacer es calcular primero esta resistencia, que si la calculan se van a dar cuenta que cuando son iguales así les da la mitad, ¿sí? Les va a dar 10 acá y les va a dar 20 acá. Y después, bueno, voy a plantear que 1 sobre la resistencia total va a ser 1 sobre esta equivalente más 1 sobre esta otra. O lo que es lo mismo, invertirla y decir, bueno, la resistencia total va a ser igual, pero ya acá de las que primero calculé. O sea, primero calculo estas dos y a su vez después hago en paralelo ambas. Bueno, el ejercicio H tiene una primera resistencia, hasta acá todo bien. Ya en la segunda veo que puede tomar un camino u otro camino, ¿sí? Pero acá en este segundo hay dos que están en serie. Entonces lo que voy a hacer es, primero, siempre primero tengo que diferenciar qué está en serie y qué está en paralelo y voy planteando. Así voy calculando equivalencias y no me desordeno. Entonces, estas dos primero las voy a sumar. Después voy a calcular esto que me va a quedar 10 con esta otra que es de 10 ohmios también, ambas en paralelo, ¿sí? Que ahí les va a dar 5, recuerden. Cuando hagan la cuenta les va a dar. Y después, esta es como está con respecto a esto, está en serie. O sea que ahí les va a dar los 25 ohmios que tienen ahí de respuesta, ¿sí? O sea, esto está en serie con esta equivalencia, que a su vez es una paralela entre esta y estas dos sumadas. Así que bueno, estas no van a tener mayores inconvenientes. Y el último ejercicio, que es el I, lo que me muestra es, acá se los dibujé, 5 resistencias sencillo que están en serie, ¿sí? Entonces no tengo mayor dificultad para verlo eso. Entonces lo que tengo que responder es verdadero o falso o marcar la o las opciones correctas de estas 10 que me dan acá. La primera dice, las 5 resistencias se encuentran en paralelo. Bueno, falso, ¿no es cierto? Sería incorrecta, están todas en serie. La corriente, para la 2, la corriente se calculará como I igual a B por R. Si recordamos lo anterior, sabemos que el potencial es igual a I por R. Por lo tanto, I es igual a B sobre R. Esa sería incorrecta. R1 y R5 están en serie. R1 y R5 están en serie, sí, efectivamente. Por más que yo las vea acá como encontradas, pero no, la corriente viene por acá y sigue, así que sí se encuentran en serie, están todas en serie. La 4, a mayor resistencia, ¿sí? Ya voy mirando acá, a mayor resistencia, mayor va a ser el voltaje si la corriente es constante. Si permanece constante y la resistencia aumenta, bueno, B va a aumentar, ¿sí? Entonces es correcto.
La 5, la corriente es proporcional al voltaje, lo que decíamos antes. La corriente es proporcional al voltaje. ¿Qué quiere decir? Si la corriente aumenta, el voltaje va en la misma dirección, o sea que es correcto. La 6, a mayor resistencia, mayor es la corriente. Acá, bueno, considero que el potencial es constante, sería una forma de verlo. Si el potencial fuera constante, si la corriente aumenta, la resistencia, ¿cómo tiene que cambiar? Tiene que disminuir, ¿sí? Porque si no, el voltaje cambiaría. Acá le faltaría aclarar con potencial constante, ¿sí? A mayor resistencia, mayor es la corriente, es falso si consideramos que el potencial tiene que permanecer constante. La 7. La resistencia total se calcula como la suma de todas, ¿sí? Eso es correcto, ¿eh? Tengo tantas resistencias en serie, simplemente lo que hago es sumarlas. El 8. El conductor de la corriente lo hará mejor cuantos más protones libres tenga. Bueno, recordemos que la corriente justamente no es el movimiento de los protones, sino que es el movimiento de los electrones. O sea que eso es incorrecto. Mayor o mejor conducirá la corriente cuantos más electrones libres tenga. El 9 me dice, la resistencia total la puedo calcular como R total igual a B sobre I, ¿sí? Si acá despejo de acá, queda que R es igual a B sobre I. O sea que está correcto. Y la 10, lo que me dice es, la corriente es independiente del conductor. Bueno, eso es falso, ¿sí? La corriente va a depender del conductor, porque si es buen conductor, va a tener buena intensidad de corriente, ¿sí? Esto tiene que ver con la resistencia. Si es mal conductor, va a poner mayor resistencia. Si la resistencia es mayor, la corriente va a ser menor, para un potencial dado. Bueno, esto sería todos los ejercicios de repaso de este taller. Practiquen las resistencias y sobre todo repasen los conceptos y las unidades de cada parámetro. Gracias.